Hermanas y hermanos, iniciamos el ciclo de conferencias sobre el libro de nuestro maestro Israel Rojas Romero, Iniciado Espiritual Ragosini, El espiritualismo y la evolución. Fue el primer libro publicado por el maestro. En la revista Rosacruz del maestro Krumheller, número 9, del 27 de diciembre de 1933, encontramos las siguientes palabras escritas por Wiracocha. Aquí amamos a todos, pero no solo debemos criticar, sino también alabar cuando se imponga. Y este caso se presenta ahora al felicitar de todo corazón a nuestro predilecto hermano Israel Rojas por la publicación de su hermoso libro El espiritualismo y la evolución. Rojas es uno de los hermanos más viejos, no en edad, porque es muy joven, sino en nuestro movimiento. Cumplió con todo. Hizo todas las prácticas y cuando estaba preparado se le presentó un gran maestro y lo inició. Hoy se ve el fruto. El libro está muy bien escrito, como han sido todos sus artículos en la revista firmados por él. Rojas es un caso ejemplar donde se ve cómo se adelanta cuando se es fiel, modesto, justo y estudioso. La Orden Rosacruz espera mucho aún del maestro Rojas, quien, como nuestro querido hermano, el doctor Álvarez, son exponentes legítimos del Summum Supremum Sanctuarium y estamos orgullosos de ellos. Hoy, en el ejemplar que nos mandó, escribió al doctor Krumheller Wiracocha: amado maestro Rosacruz, a quien nunca podré pagar lo que espiritualmente le debo. Con todo mi corazón y mi cariño, Israel Rojas Romero. En nombre de la Fraternidad Rosacruz Antigua, es un honor y una inmensa satisfacción iniciar la presentación de este primer libro de nuestro maestro, tan bien ponderado y bien recibido por el gran heraldo Rosacruz, Arnoldo Krumheller, Iniciado Espiritual Wiracocha. En esta presentación trataremos los siguientes temas: prólogo, introducción, evolución, espiritualismo y materialismo, y reflexiones. Prólogo. Prólogo de la segunda edición. El valor de una obra no está tanto en lo que el autor dice como en la intelectiva potencia del lector, cuya capacidad saca a flote, según su fuerza de reflexión, las ocultas verdades que duermen en su interior, siendo la lectura de las obras simplemente los golpes que hacen despertar la dormida llama de nuestro interno ser. Así, el valor de un escrito depende más bien de la bondad de los lectores a cuyas manos llega. La primera edición de este opúsculo produjo reacciones en muchos, cuyas cartas de agradecimiento reposan en poder del autor. Esperamos que esta segunda edición cumpla la misión que le está encomendada. Bogotá, enero de 1936. Introducción. La presente obra es el fruto de diversas charlas sostenidas con amigos que se ocupan en tratar de explicarse la vida en sus diferentes modalidades de ser, sentir y comprender,
Este triángulo es necesario para que el ser humano pueda desarrollar conciencia. Platón resumió ese triángulo en lo bueno, lo verdadero y lo bello que necesariamente hay en todo. Y ciertamente el ser humano que quiera sutilizar la vida consciente debe trabajar con actividad para encontrar el bien en todo y a través de todo. La humanidad en su estado actual se encuentra en la misma situación descrita por la Biblia al hablar de la Torre de Babel. Los seres humanos pretenden edificar una torre que los conduzca hacia los cielos, pero sucede que llega un momento en que cada uno de los arquitectos, constructores, empieza a hablar un idioma diferente y viene, como es lógico, la confusión y por lo tanto la obra queda sin terminar. Esa confusión se debe al orgullo de sabiduría que cada artífice crea, según las actividades que le ha correspondido en la obra. Para llevar adelante la labor emprendida es necesario unificar a los constructores, haciendo que cada uno estudie y comprenda el idioma de los otros. Estos idiomas son tres: ciencia, filosofía, religión. La ciencia corresponde a lo bueno, la filosofía a lo verdadero y la religión a lo bello. Para que la obra de evolución y transformación sea perfecta, es necesario unificar estas tres corrientes. Y una vez que los seres humanos se comprendan, habrá paz y buena voluntad entre los mismos. Si parece que ataco alguno de los aspectos antes mencionados, ese ataque no está hecho en forma de crítica adversa, sino únicamente con el deseo de purificar del fanatismo, que es un estado de ánimo fatal, puesto que endurece la mente y cristaliza el alma. Cuando los científicos, los religiosos o místicos y los filósofos traten de estudiarse y comprenderse mutuamente, la humanidad habrá dado un gran paso hacia la perfección. El autor no pretende en el curso de esta obra deleitar el gusto o sentido literario de aquellos que saben apreciar la belleza del estilo, puesto que en este sentido no se encuentra capacitado y por lo tanto en este aspecto la obra dejará mucho que desear. La descripción de los temas tratados está hecha en un lenguaje sencillo, propio de una charla común sobre dichos temas. Si en el curso de la exposición nos presentamos demasiado partidarios del espiritualismo, se debe sencillamente a la absoluta convicción del que esto escribe, de que siempre lo espiritual o sutil es lo que predomina en todas las actividades de la vida. Demostrarlo es bien sencillo. Si por espiritual entendemos la potencia sutil e invisible que todo lo anima, comprenderemos que la potencia espíritu es siempre la que gobierna a lo material, a lo denso o concreto de todas las cosas. Por espíritu entendemos la causa causorum de todas las cosas, aquello que es infinito y que por lo tanto la mente finita del ser humano no alcanzará nunca a comprender. Pero hablando de cosas concretas, de aquellas que están al alcance de la humana inteligencia, siempre veremos que lo sutil domina a lo denso. La electricidad, por ejemplo, es hoy por hoy una potencia sutil, y tan sutil es que en esencia es invisible. Y sin embargo, nos rodea por todas partes. La Tierra, este planeta en que vivimos, es una masa de materia, causa mater, hecha forma, pero a pesar de su peso y densidad, está sometida como un insignificante copo de algodón flotante en el espacio, atraída por el magnetismo sutil e invisible emanado del astro rey
de nuestro sistema. Con estos y otros muchos ejemplos podremos ver que es siempre lo sutil, lo espiritual, lo que predomina, que lo espiritual es lo activo, mientras que lo concreto o denso es lo pasivo. Los espiritualistas tienen pues razón cuando para tratar de comprender la vida no estudian tanto la apariencia física, la forma, como la potencia virtual o espiritual que en ella se manifiesta. Al leer la obra se encontrará que unos mismos pasajes de la Biblia se repiten para explicar distintos temas, porque consideramos que ellos por sí solos son más claros que extensas disertaciones sobre el particular, el autor, evolución, espiritualismo y materialismo. Espiritualismo y materialismo. He aquí dos palabras que han merecido la atención de aquellos seres humanos que en el curso de las edades se preocuparon y meditaron sobre la evolución de los seres, tanto los minerales, vegetales, animales y del ser humano mismo. Algunos de esos investigadores, después de detallados análisis de la naturaleza, han llegado a la conclusión de que todo es materia y de que lo que llamamos espíritu es un aspecto de la misma enrarecida. A estos hombres se les suele llamar materialistas. Otros investigadores por su parte dicen que todo es espíritu y que lo que llamamos materia es espíritu condensado. Estos son los espiritualistas, los cuales, para probar su hipótesis, aseguran que nada puede tener existencia física sin antes haber existido primero en el mundo espiritual, luego en el mental, para finalmente manifestarse en cuerpos densos. Analizados ambos aspectos, vemos que estas escuelas de pensamiento, cada una por su parte, tiene argumentos suficientes para tratar de convencer con sus ingeniosas teorías surgidas del discernimiento analítico en que cada escuela se ha colocado para tratar de explicar lo inexplicable. La mente finita del ser humano está completamente incapacitada para comprender lo infinito. Solamente lo infinito puede comprenderse a sí mismo. Si tratamos de analizar la materia, vemos que ella se escapa a todo análisis, pues no podemos encontrarla en esencia, sino únicamente como manifestación. Nadie puede decir lógicamente que ha tocado la materia, sino únicamente una modalidad de eso incomprensible que llamamos materia. Por ejemplo, yo toco una mesa. No me he dado decir lógicamente que he tocado la materia, porque esto sería un grave error. Únicamente puedo decir, yo he tocado una mesa. Esa mesa está hecha de madera y esa madera es una manifestación de la materia. Lo mismo que nos acontece con el ejemplo citado, nos ocurrirá siempre con todas las cosas. Pues meditando un tanto sobre el problema, echamos de ver que la materia en sí escapa a toda comprensión y análisis. Si esto decimos de la materia, que según el común decir es el mundo en que habitamos, ¿qué no diremos del espíritu que es impalpable, sutil e ilimitado? Según esto, ¿vivimos en el caos respecto al conocimiento? ¿O bien, hay alguna manera de tener conciencia de la verdad? ¿Acaso tenía razón aquel sabio que dijo, yo tan solo sé que no sé nada? Si por saber entendemos comprender, hemos de confesar que aquel sabio tenía razón. Pero si por saber entendemos experimentar, sentir,
Entonces un cosmos maravilloso y sublime se presentará ante nuestra conciencia, regido por leyes inviolables que mantienen la armonía del universo, cumpliendo la ley de evolución, progresando de lo mejor a lo óptimo. El ser en su paso por la vida humana no hace más que lograr conocimiento a través de las experiencias que se nos presentan en el escenario de la naturaleza. En la escala ascendente de la evolución, lo que realmente hacemos es expandir la conciencia procurando abarcar el todo. La ascensión solo existe en el sentido figurado. Realmente no hay crecimiento en el sentido de ascender, sino en el de expandir, ampliar, abarcar un mayor radio gracias al conocimiento. Lo que se logra en conocimiento es lo único que permanece, lo único que realmente nos pertenece en este mundo de relatividad, aun cuando los conocimientos logrados también son relativos, porque en este mundo de las manifestaciones todo está sometido al tiempo, al espacio y a la causalidad. El tiempo no existe sino con relación a nuestro estado mental y por lo tanto está sometido a la ley de causa y efecto como todo lo demás. El tiempo en sí no existe objetivamente, ya que él es infinito y eterno. Todo lo que es causado es un efecto, y todo lo que es efecto está limitado por la causa que lo produjo. En otras palabras, el efecto es la causa reproducida en otra forma. Si observamos lo que nos rodea, veremos que todo lo que nuestros sentidos puedan apreciar ha sido causado y por lo tanto está limitado, como también lo están nuestros sentidos al mundo de la relatividad. Las cosas que nos rodean están aparentemente separadas, pero en realidad unidas por ese algo incomprensible que se llama vida. La vida es el principio de todo lo que existe, y la fuente de la vida es Dios, quien no siendo una personalidad sino una fuerza, una vibración infinita, no podremos jamás comprender su esencia. Pero nuestro deber es ir acercándonos a esta fuerza divina por medio de un impulso constante para alcanzar gradualmente la perfección. Sed perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La vida es un eterno principio y lo que llamamos muerte es la cesación de su manifestación en una forma para expresarse en otras muchas. La vida es eterna. Lo único que cambia son las formas en las cuales la vida se manifiesta. La vida se expresa por la influencia del amor, el cual es la fuerza más poderosa que existe en el cosmos. Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, dijo el apóstol iniciado en los misterios de la vida. El cosmos, en su diversidad de manifestaciones, es una eterna vibración de amor. El Sol, centro y padre de nuestro sistema, envía su poderoso magnetismo hacia los planetas que tras él y por él evolucionan en un eterno éxtasis de amor, dando gustoso parte de su vida para que al calor de su poderosa energía surjan las innumerables manifestaciones que como espumas del mar aparecen y desaparecen sin que por eso se altere en lo más mínimo la eterna quietud que reina en el fondo del océano. Solamente hay movimiento relativo en cuanto a las formas se refiere,
pero la vida que la sustenta permanece inalterable. Alguien dirá que conoce formas sin vida, mas un ligero análisis le demostrará que ello no es así, que todo palpita y vive. Tomemos por ejemplo una piedra. Aparentemente no tiene vida, pero ¿cómo podría conservar su forma si no fuera por la vida que, expresada en amor, mantiene la cohesión de sus moléculas y le da la estabilidad y la consistencia que ella manifiesta? Las formas en su eterno cambiar nos prueban la evolución maravillosa del universo, siempre hacia más perfectas manifestaciones. Las manifestaciones se perfeccionan gradual pero seguramente, pudiendo apresurar su perfeccionamiento por medio del conocimiento aplicado. Así, el ser humano, que es el ser más perfecto en cuanto a este planeta se refiere, tiene en sí el poder para impulsarse en el camino de su desenvolvimiento consciente. Dentro de nosotros existen en latencia todas las potencias del cosmos. Por esto, sabiamente han dicho los grandes iniciados que el ser humano es el microcosmos, imagen perfecta del macrocosmos. Y las Sagradas Escrituras nos dicen que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. La Biblia se refiere al hombre divino y no como vulgarmente se ha interpretado a la forma humana. La Biblia misma nos enseña que Dios no tiene forma. Si Dios o lo absoluto tuviese forma, no sería infinito. Los filósofos hindúes, muy sabios en cuanto a la realidad de la vida, han dicho que Dios es la no cosa, no por la negación del ser, sino para diferenciarlo de la forma. El ser humano es asimismo dual. En cada hombre hay dos seres, uno divino y otro humano. El humano es el Adán caído. El divino es el real ser del ser humano. Es la esencia. Es el Cristo en nosotros que una vez haya pasado a través del velo de Isis, llegará lleno de gloria al seno del Eterno Padre. Este pasaje se entiende esotéricamente por las siguientes enseñanzas del Divino Maestro Jesús, que ungido por el Espíritu Santo vio la gloria del Padre. Él dijo: yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Los que tenéis sed, venid a mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. Estad pues contentos que yo he venido al mundo y estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. He aquí pues, yo estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Jesús el cristificado, el más alto iniciado del periodo solar, vino a mostrar el camino que la humanidad debe seguir para lograr la bienaventuranza. Más adelante procuraré extenderme más sobre la caída del ser humano al hablar de la involución, teoría sustentada por algunas escuelas espiritualistas que seguramente no es aceptable sino de una manera figurada, porque no se aviene con nuestra razón ni con nuestros sentimientos. La teoría de la involución no puede ser lógicamente aceptada. ¿Cómo es posible que lo perfecto pueda hacerse imperfecto? Que lo absolutamente sabio tenga, como alguien dijo, el divino capricho de descender para adquirir experiencia, siendo como es él la suma de todas las experiencias, es decir,
sabiduría absoluta. Procuraré dilucidar este magno problema al tratar de la involución con palabras y figuras de orden simbólico, tal como aparecen en los sagrados libros y con lo que la investigación de ellos me ha hecho sentir los vivos reflejos de la intuición. La humanidad está atravesando una época maravillosa de resurgimiento espiritual. Las almas muestran hoy más que nunca una sed insaciable de conocimiento. A medida que el materialismo devora el mundo con fauces de león enfurecido, la luz eterna del espiritualismo se muestra majestuosa en el oriente para que los que anhelan algo más grande que la bestial satisfacción de vulgares apetitos puedan, a la luz de sus benéficos rayos, ver el sendero que los ha de conducir a la cima de la perfección, o sea, conscientemente al seno de la eterna verdad. El Nazareno dijo: si no os volviereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esto quiere decir que el ser humano, con la sencillez de un niño, debe recibir las vibraciones más puras de la luz, en la que gradualmente se va anegando su alma en el camino de su desenvolvimiento espiritual. Empero también ha de armarse del coraje del león para desgarrar los prejuicios que la envuelven y que, como espesa neblina, no le permiten ver el sol de la eterna verdad. Buscad la verdad y la verdad os hará libres. La verdad propiamente tal, la verdad absoluta, ha de ser eterna e inmutable como lo es Dios. Dios y la verdad son lo mismo. No hay ni puede haber más verdad que Dios, que es eterno y absoluto. Todo lo que está sujeto a cambio es relativo y por tanto no es real. Y de no ser real, no puede ser verdad en el sentido absoluto. No hay verdad fragmentaria, porque la verdad es indivisible y si no lo fuese, no sería la verdad. Así no debemos creer en nadie que pretenda poseer la verdad. Ello implicaría la desconfianza en nosotros mismos, y desconfiar de nosotros equivale a desconfiar de la existencia de la verdad, porque, como quedó dicho, la verdad es infinita e indivisible, y por lo tanto está en nosotros y se manifiesta por nosotros. En Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, dijo el apóstol iniciado. El primer deber que tenemos para con Dios es amarle. Para amarle hay que conocerle, y para conocerle, sentirle. Para que el ser humano pueda conocer a Dios, le es forzoso conocerse primero a sí mismo. Conócete a ti mismo. He aquí la razón y el fin de la vida. La mayor parte de los seres humanos que habitamos este planeta hemos estado muy preocupados con las cosas superficiales y no nos hemos fijado en lo esencial. Hemos vibrado en la preocupación de las cosas secundarias, pero no nos hemos dado a meditar. ¿Quién es el que se preocupa? ¿Quién es el que piensa y medita? ¿Quién es el que hace que esta humana forma nazca, crezca y, cumplida su finalidad en cada etapa de la vida, pase a otra condición? Cuando el ser humano procura inquirir el porqué y la razón de su ser, entonces empieza conscientemente a darse cuenta de que existe un algo al que llamamos evolución. A continuación exponemos nuestras reflexiones. Vimos en las imágenes y en el texto que acabamos de apreciar que el maestro expresó que siempre lo espiritual o sutil es lo que predomina en todas las actividades de la vida.
Vamos a detallarlo utilizando el siguiente ejemplo. Un arquitecto es consciente que él puede construir una casa. Siente amor que lo inspira a hacerla para su señora e hijos. Imagina cómo hacerla. Con su mente, a través de sus manos, hace la primera objetivación de ella sobre un papel, sobre un plano. La emoción lo entusiasma y lo incentiva para la acción. Lo impulsa a querer construir la casa en el mundo físico. Emplea su propia vitalidad y la vitalidad de los obreros que contrata. Por último, la casa se objetiva, se materializa en el mundo físico. Si miramos retrospectivamente, cronológicamente hacia atrás, lo físico fue producto de la vitalidad de los obreros. Esta a su vez fue dinamizada por el entusiasmo del arquitecto. Fue coordinada por la imagen objetivada en el plano por sus manos y su mente. Imagen que fue hija de la imaginación del arquitecto, la cual fue motivada por la inspiración del amor a su señora e hijos, y a su vez por un acto de conciencia de una capacidad de poder hacer para suplir una necesidad. Esto nos demuestra con absoluta claridad que todo lo objetivo es una coagulación, una cristalización, una densificación de lo subjetivo, que lo más sutil, lo más invisible para nuestros ojos físicos, es la causa plena de lo más denso y de lo más visible. Como todo lo manifestado está sujeto al ternario de causalidad, espacio y tiempo, pudo suceder que solo después de construir la casa y al estar habitándola, se dio cuenta, por ejemplo, de que las tuberías de aguas negras las debió haber instalado de mayor diámetro, o que el área de las ventanas es muy pequeña, etcétera, etcétera. Todas estas imperfecciones, fallas, errores, omisiones que se detectan al materializarse las cosas nos están enseñando a ser conscientes de lo subjetivo, a ser conscientes de nuestra conscientividad, a ser conscientes de nuestras imaginaciones, pensamientos, emociones, vitalidad, palabras y actos. Si lo subjetivo no se materializa, es imposible realizar conciencia de sus potencialidades y adquirir la destreza en la dirección, orientación, canalización de sus extraordinarias energías. De ahí la necesidad y la importancia tanto de la espiritualidad como de la materialidad. De ahí la necesidad del proceso que se llama involución. Sin embargo, a pesar de recibir ese nombre, nunca el espíritu virginal ha dejado de evolucionar. En el periodo de Saturno evolucionó a una conciencia análoga a la del mineral o de trance profundo. En el periodo solar progresó a una conciencia equivalente a la del vegetal o de sueño sin imágenes. En el periodo lunar, a una conciencia correspondiente a la del animal o de sueño con imágenes. Y en el actual periodo terrestre estamos trabajando en el desarrollo de una conciencia de vigilia diferenciada, mental, intelectual. Pero la conciencia siempre está evolucionando, nunca involuciona. La involución es la adquisición de vehículos de creciente densidad por parte de la mónada o espíritu virginal, así, espíritu divino o Atma, vehículo de la conciencia, espíritu de vida o Buddhi, vehículo
de la sensibilidad, espíritu humano o manas superior, vehículo de la imaginación, mente o manas inferior, vehículo de la racionalidad, cuerpo de deseos o Kamarupa, vehículo de la emocionalidad, cuerpo vital o Linga Sharira, vehículo de la vitalidad, cuerpo físico o Stula Sharira, vehículo del fisiologismo. Pero esa adquisición de vehículos es por parte del espíritu virginal humano o mónada, no es por parte del logos de nuestro sistema solar, y mucho menos de lo absoluto, porque como muy bien lo expresó el maestro, es inaceptable desde el punto de vista de la lógica que lo absolutamente sabio tenga, como alguien dijo, el divino capricho de descender para adquirir experiencia, siendo como es la suma de todas las experiencias, es decir, sabiduría absoluta. Retornando al enunciado de que siempre lo espiritual o sutil es lo que predomina en todas las actividades de la vida, y regresando al ejemplo citado, también puede suceder que por la ocurrencia de un siniestro imprevisto, la casa resultase destruida totalmente. Si el arquitecto la quisiese reconstruir, a pesar de que los planos se hubiesen destruido simultáneamente con la casa, él podría, si tuviese la lucidez y claridad de la imagen suficiente en su ser interno, volver a edificarla, demostrando con ello que el arquetipo de la casa fue más permanente y trascendente en su imaginación que la anterior casa física, hecha de ladrillo, hierro, concreto, madera y demás materiales. Todo lo anterior nos está demostrando que cometen un craso error los que son exageradamente positivistas, que afirman que lo único valedero y real es lo que se puede palpar, ver y tocar. Asimismo, están tremendamente equivocados quienes, creyendo ser espiritualistas, desprecian la materia como algo indigno. Materia-espíritu o espíritu-materia son los dos polos complementarios de la única cosa eterna. El maestro en alguna ocasión nos instruyó así: tiene tanta validez la materia como el espíritu. Sin la materia no hay actualización de los poderes interiores del hombre, y sin espíritu la materia no sería animada y sería una cosa absolutamente inerte. En otra solemne ocasión nos enseñó: la materia es tan sagrada como el espíritu. Además del iniciado espiritual Ragosini, encontramos una fuente de sabiduría magnífica en las enseñanzas del Chohan Kutumi, en el libro Las cartas de los maestros Moria y Kutumi para A. P. Sinet, como las siguientes. Una de las doctrinas elementales y fundamentales del ocultismo es que materia-espíritu o espíritu-materia son uno, y que solo son distintos en sus respectivas manifestaciones y solo en las percepciones limitadas del mundo de los sentidos. Nuestras doctrinas enseñan solo un principio en la naturaleza: espíritu-materia o materia-espíritu, y lo absoluto como su esencia o quinta esencia. El espíritu es la extrema sublimación de la materia, y la masa es la máxima cristalización del espíritu.
El movimiento es eterno porque el espíritu es eterno, pero ninguna modalidad de movimiento puede concebirse a menos que sea en relación con la materia. El espíritu solo se convierte en algo en unión con la materia. De aquí que siempre sea algo, puesto que la materia es infinita, indestructible e inexistente sin el espíritu, el cual es la vida en la materia. Separado de la materia, el espíritu se convierte en la negación absoluta de la vida y del ser, puesto que la materia es inseparable de él. El espíritu, la vida y la materia no son principios naturales que existan independientemente el uno del otro, sino que son los efectos de combinaciones producidas por el movimiento eterno en el espacio. Espíritu y materia son uno, no siendo más que una diferenciación de estados, no de esencias. Para finalizar, concluimos que la evolución depende tanto de la materia como del espíritu, tanto del espíritu como de la materia, que la armonía de estos dos polos complementarios, emanados de la causa causorum, de lo absoluto, de aquello, de la cosa única y eterna, es el objetivo por realizar permanente e indefinidamente. Armonía, divina armonía que deseamos a todos los seres. Muchas gracias por su atención.